Bueno, ¿me pueden escuchar bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, nos toca revisar el tema de conciencia. Ya. Ah, bueno, la definición de conciencia es bastante complicada. ¿Se ha cambiado la diapositiva? Sí, Genial, gracias. Entonces, como les decía, la definición de conciencia es bastante compleja. ¿Ya? Y esto depende, por ejemplo, a qué nos vamos a enfocar o desde qué punto de vista vamos a analizar la palabra. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar solamente desde un aspecto fisiológico, podría ser tener conocimiento, saber de qué percibimos, de quiénes somos, ¿no? Darnos cuenta de algo. Entonces, al hablar de conciencia, implica obviamente estar despierto, tener conocimiento de uno mismo y del medio donde nos encontramos. Para lograr esto se requieren dos componentes importantes. Uno es el componente perceptual. Gracias a nuestros sentidos, nosotros podemos extraer información del mundo externo y, bueno, poder conectarnos y poder responder de forma adecuada a ese contexto. Y el motor va a ser la parte que nos va a permitir prepararnos para iniciar o ejecutar una acción en respuesta a los estímulos que son percibidos por nuestros sentidos. ¿Ya? Por ejemplo, hay situaciones en las que nosotros tenemos que realizar algunas actividades complejas o que son muy finas y a veces nos requieren tanta conciencia porque al estar muy conscientes de hacer algo, quizás esto podría entorpecer la ejecución de estas tareas, ¿no? ¿Se han dado cuenta que alguna vez cuando a ustedes les está yendo bien, no sé, en algún juego o algo, y les dicen, ten cuidado o vas a perder, y recién nos hacen tener como conciencia de que ya estamos por terminar, y es ahí donde empezamos a dudar si estamos haciendo bien o mal, ¿no? Y generalmente terminamos autosaboteándonos y arruinando el juego, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando nuestra conciencia está muy alerta, ¿no? Por ejemplo, habla, ¿no? De la persona que tiene que dar una flecha, ¿no? Un arquero, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar consciente, pero no tanto a los estímulos externos, porque si está consciente a los estímulos externos de forma exagerada, estos pueden perturbar su tranquilidad y concentración para poder lanzar la flecha, ¿no? Entonces hay momentos en los que la conciencia tiene que disminuir para que nosotros podamos ejecutar algunas tareas que pueden ser muy complejas o requieren cierto detalle. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante esto que les puse en amarillo, no estar consciente de estar consciente. En cuanto a la psicología de la conciencia, Jasper describe lo que considera que caracteriza la conciencia, ¿no? Por ejemplo, él menciona que por conciencia se puede entender primeramente a la interioridad real de la vivencia en oposición a la exterioridad del proceso biológico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de interiorizarnos en nuestro vivenciar, ¿no? De forma íntima y estar familiarizados y cercanos a ese mundo de nuestro acontecer psíquico. Y también tener clara la frontera entre lo que es el mundo interno de lo que es el mundo externo. Entonces ahí, por ejemplo, uno se da cuenta de cuando está fantaseando, sabe que es una fantasía y que no forma parte de su realidad. Se refiere a la capacidad que tenemos de diferenciar, ¿no? Podemos imaginar muchas cosas, fantasear con muchas cosas, pero sabemos cuál es el límite en la realidad, en nuestra realidad externa y cuál, digamos, en nuestro mundo interno. Otro segundo término del que habla Jasper es la escisión entre sujeto y objeto. Para esto hay que ver que el sujeto muchas veces dirige su vivenciar hacia los objetos, ¿no? Hacia un mundo externo que se percibe a través de sus sentidos y con el cual va a interactuar de forma motora. Entonces, lo que analiza es la capacidad de la conciencia de uno para relacionarse con las cosas, ¿no? Por ejemplo, con los compañeros, con los papás, ¿no? Y también con los objetos, ¿no? Con otros. Y eso implica
el estar en estado de alerta. Si estuviéramos dormidos, no estuviéramos conscientes de con quiénes estamos, dónde estamos o qué cosas estamos utilizando. Y la tercera función que le da Jasper a la conciencia es la conciencia en el entorno a sí misma y la conciencia de sí realizada a través de la capacidad de la reflexión, ¿no? Que puede detener en el tiempo y en la toma del conocimiento de sí, o sea, o esencia, ¿no? De los procesos y vivencias asociadas de su origen etimológico, que es cum essentia, y esto significa poder darnos cuenta o saber de sí mismo, ¿no? Entonces son como las tres funciones que le da Jasper a la conciencia, ¿no? La primera, el estar consciente implica saber quiénes somos y dónde estamos. El segundo es estar en estado de alerta para poder ser consciente de con qué cosas nos relacionamos, ¿no? Estar despierto, vigil. Y la tercera funcionalidad es esto de darle un sentido, ¿no? Como más de forma reflexiva. Soy consciente de que robar es malo. Soy consciente de que si llego tarde me voy a atrasar. Soy consciente, si no estudio me aplazo, digamos. Se refiere a esas tres funciones principalmente. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Bien. Entonces, para Jasper, las funciones de la conciencia van a estar principalmente enfocadas en la función de alerta, la función de interioridad y la función de reflexibilidad. Entonces, a través de la conciencia, nosotros podemos, ¿no? De alguna manera, explorar nuestros modos de vivenciar, ¿ya? Que va a estar obviamente agrupado con otras funciones mentales superiores, como es la memoria, la atención, la inteligencia, la orientación, y también otras condiciones básicas para poder vivir, ¿no? Y sentir y saber quiénes somos, ¿no? Y a estos se van a denominar como instrumentos del vivenciar. Entonces, recordemos, ¿no? Hay una conciencia, ¿no? De que existo, de sé quién soy, dónde estoy, y una conciencia moral, ¿no? Que me dice que la libertad es un derecho. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la atención. La atención se refiere a nuestra capacidad de poder enfocar nuestra conciencia sobre un determinado estímulo, ya sea interno o externo. Puede ser un dolor de estómago, que sería un estímulo interno. Puede ser la pantalla, un estímulo externo, digamos la voz de alguien que me habla, ¿no? Esto implica una selección específica de información por parte de nuestro organismo, ¿no? Que va a hacer que se active de forma selectiva, ¿no? Ciertas áreas corticales necesarias, mientras que otras van a permanecer inhibidas o bloqueadas a nivel periférico, ¿ya? Por lo general, el ser humano despierto con su sistema nervioso y sus órganos sensoriales va a recibir un montón de estímulos auditivos, visuales, táctiles, viscerales, etcétera, ¿no? Que se dice que superan nuestra capacidad de poder captar todos esos estímulos, ¿no? Y también de poder responder de forma organizada a todos esos estímulos, ¿ya? Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos una capacidad selectiva, ¿no? Entonces, seleccionamos ciertos estímulos que son más prioritarios para nosotros, ¿ya? Los que no los procesamos de forma tan consciente se deben a que probablemente no tienen la intensidad y la duración necesaria para afectar nuestros receptores, ¿no? O solo afecta una pequeña parte de receptores y no va a terminar de ser captada y procesada de forma adecuada o de forma consciente. Entonces, lo que hace nuestra atención es la selección de ciertos estímulos para hacerlos conscientes y el resto los va a suprimir o inhibir. Por ejemplo, cuando una persona se pone a leer y se enfoca a leer, puede que alguien le esté hablando, pero no va a prestar atención a la persona que le está hablando, entonces no va a comprender lo que le están diciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque su atención va a estar enfocada en la lectura del libro, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la atención va a ser una función muy importante, ¿no? Y que está relacionada
a la percepción, de la manera en cómo nosotros percibimos ciertos estímulos, ¿no? En el libro hace referencia a dos tipos de atención, una voluntaria y una atención involuntaria. La atención voluntaria se refiere cuando nosotros como individuos podemos determinar nuestro propio foco de atención, ¿no? Podemos escoger de forma deliberada a lo que nosotros queremos prestar atención. Puede ser a la pantalla, puede ser a mi celular, puede ser a un libro, no sé, puede ser a cualquier cosa que esté pasando ahora a su alrededor. En cambio, la involuntaria, por lo general, el individuo se va a ver influenciado por factores que obligan a prestar atención a determinados estímulos de forma independiente a su voluntad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la figurita, ¿no? El profesor está explicando y los niños están viendo al pajarito que está cantando en la ventana, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la calle, en nuestras cosas, y de repente escuchamos la sirena de una ambulancia o de la policía o de los bomberos, y eso nos atrae, ¿no? Nos distrae de nuestros propios pensamientos para prestar atención a lo que está ocurriendo y por qué está sonando esa alarma. ¿Ya? A eso se refiere la atención involuntaria. Obviamente, los estímulos que llamen nuestra atención pues van a depender mucho de algunos factores, por ejemplo, nuestra motivación, la intensidad del estímulo, la repetición, el aislamiento, el contraste, el movimiento, el cambio, la novedad y la incongruencia. Por ejemplo, si a mí no me gusta una materia, por más que intente concentrarme en esa materia, puede que no pueda lograrlo, ¿no? Porque no estoy motivado. Entonces me voy a distraer con otras cosas. Por ejemplo, la intensidad, les decía, ¿no? Por ejemplo, la luz de la sirena de las ambulancias o de la policía, ¿no? Como es un ruido muy fuerte, muy intenso, y igual la luz es fuerte, ¿no? Puede ser la repetición, ¿no? Cuando nos repiten varias veces algo, ¿no? O el sonido de la alarma de la ambulancia está todo el tiempo sonando, es repetitivo. El aislamiento, por ejemplo, si nosotros vemos, no sé, no sé, entre internos vestidos de blanco a un interno vestido de rosado, digamos, ¿no? Y sobresale, ¿no? El contraste, ¿no? Entonces, aquí puede ser, por ejemplo, distintas estructuras o formas que llaman la atención. El movimiento, si todo está estático y algo se mueve, eso va a llamar mi atención, ¿no? Por ejemplo, todo está quieto y de repente, no sé, una arañita con su telaraña baja y se está moviendo, digamos, ¿no? Ahí vamos a prestar atención al movimiento.
¿Me escuchan? Hola. Ya. ¿Me han escuchado o no? Ya. Ah, ya. Les preguntaba si alguno de ustedes conoce esto del experimento de sueño de los rusos. ¿Dónde se ha cortado? A ver, espérame. Aquí, atención, voluntaria e involuntaria. ¿Ahí? En cambio. Ya, lo que les decía, ¿no? Si, por ejemplo, vemos una nueva ropa o unos nuevos zapatos, nos llama la atención. Y en la incongruencia es ver a alguien con un bigote, aunque actualmente ya no sería incongruente, pero digamos, antes quizás podría ser ver a un hombre con falda, por ejemplo, ¿no? O a una mujer con bigote, ¿no? Sale de lo más, de lo esperable, o a un niño con bigote, ¿no? Es como incongruente. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctora. Bueno, la orientación, como les decía, es un componente de la conciencia normal y se define como la capacidad del individuo de poder reconocer lo que le rodea, las relaciones temporales y espaciales de los objetos entre sí y consigo mismo, y también la situación dentro del ambiente físico y social. ¿Ya? La capacidad de orientarse va a implicar ciertas categorías. Por ejemplo, cuando nosotros queremos explorar la orientación en tiempo, le preguntamos más o menos qué hora es de día, es de noche, es la mañana, es tarde, ¿no? El día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, la fecha, 20, 21, 22, 23, ¿no? El mes, mayo, junio, julio, y el año 2020, 21, 22, 23, 24, etcétera. ¿Ya? La orientación en el lugar, la persona tiene que ser capaz de saber dónde se encuentra, ¿no? La dirección, las calles, tiene que saber en qué ciudad, en qué departamento, en qué provincia, en qué municipio, ¿no? En qué país, cómo es que se traslada, digamos, de un lugar a otro, ¿no? Son cosas que exploramos cuando buscamos la orientación en el lugar. Y la orientación en persona, que incluye la capacidad de poder identificarse e identificar a otras personas conocidas, ¿no? Saber quién soy. Digamos, soy Mariela Rodríguez. Y digamos, no sé, alguien que está afuera es fulanito o sutanito, ¿no? Entonces poder definir quiénes son los demás. Si se dan cuenta, son funciones que, por ejemplo, en la esquizofrenia puede estar alterada, porque por las percepciones anormales que tiene, la persona puede tener falsos reconocimientos o no percibir correctamente algunos estímulos. ¿Ya? Obviamente, la manera en la que nosotros nos orientamos va a depender mucho de los datos perceptuales, ¿ya? También de datos de nuestra memoria y la capacidad de juzgar la realidad y poder distinguir de la fantasía. Y aquí era lo que les preguntaba, ¿no? Se ha hecho un experimento para ver, ¿no? ¿Qué ocurría con las personas si se les quitaba el estímulo luminoso y se les ha encerrado, sin relojes, sin nada, ¿no? Y se veía más o menos, al principio seguían, ¿no? Como calculaban, a esta hora debe ser, ya debe estar amaneciendo, ahora debe ser hora de dormir. Pero con el paso del tiempo se daban cuenta de que todo el tiempo estaba oscuro, entonces no sabían realmente a qué hora tenían que comer, a qué hora tenían que desayunar, a qué hora tenían que dormir. Entonces, la falta de un estímulo luminoso ha hecho que ellos empiecen a fallar sus percepciones sobre el tiempo, ¿ya? Por eso es que les preguntaba si alguno de ustedes ha escuchado un poquito esto de la
del experimento de sueño de los rusos. ¿Alguno ha visto? ¿Alguno ha visto sobre el experimento ruso del sueño? No, doctora. Bueno, aunque lo han exagerado, pero lo que han hecho es tomar un grupo de prisioneros, pero en este caso sí les han dado como una sustancia, como un gas para que no puedan dormir y para que estén despiertos todo el tiempo. Entonces, como no dormían, empezaban sus alteraciones perceptuales, ¿no? Tenían alucinaciones, había cambios en su ritmo de vida, ¿no? Supuestamente al final enloquecen y terminan matándose unos a los otros, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con esto de la percepción, ¿no? La orientación, cómo nuestro reloj circadiano necesita estos estímulos externos, ¿no? De la luz, la oscuridad, para decirnos es hora de dormir, o es hora de levantarse, o es hora de comer, y todas esas cosas. ¿Ya? Era principalmente para eso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? No. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la psicofisiología de la atención y la conciencia. Ya. Hay una estructura bastante compleja y distribuida, ¿no? Y esta es la formación reticular. Se considera que es una red de neuronas conectadas por fibras cortas. Lo comparan con la forma de un dedo meñique, que comienza en la parte superior de la médula espinal, ¿no? En la parte superior de la médula espinal y que se va a extender por el bulbo, el puente, el mesencéfalo y va a llegar al hipotálamo, al tálamo, la región septal y al final va a terminar llegando a la corteza. ¿Ya? También se habla de que hay un sistema talámico reticular. Se le atribuye a este sistema talámico reticular como la responsabilidad de la regulación de fenómenos rítmicos oscilatorios entre vigilia y sueño y atención selectiva, ¿no? La formación reticular es como un sistema de alarma generalizado y el sistema talámico reticular es como más específico porque va a tener control en áreas donde normalmente no se estimulan y que precisamente esta característica es lo que hace que se asocie con la atención selectiva. Si no llega la señal al sistema talámico reticular, probablemente no nos podamos enfocar en algo o en un estímulo específico. ¿Ya? La región del tronco cerebral, por encima, bueno, se han hecho varios estudios, ¿no? Cuando se ha descubierto el sistema de activación reticular ascendente. Entonces, algunos de los experimentos que han hecho es, por ejemplo, se han dado cuenta que a nivel de los tubérculos cuadrigéminos, una estimulación o daño podía producir un estado de sueño o de coma. Y también se han realizado estudios posteriores donde han mostrado que ciertos impulsos de la formación reticular que se envían al cerebro son los que pueden producir alteraciones en el individuo despierto, ¿no? Como irritabilidad o como susto, por ejemplo. También se ha visto que la destrucción de la formación reticular, aunque las otras estructuras permanezcan intactas, por ejemplo, los órganos de los sentidos, las vías sensoriales, por más de que esas permanezcan intactas, el daño de la formación reticular va a ocasionar sueño o coma, ¿no? La formación reticular se entiende que va a recibir aferentes que se desprenden de todas las vías sensoriales, por lo que se activa con cualquier estímulo, o al menos eso es lo que se piensa. La estimulación de la corteza, ya sea por fibras eferentes de la formación reticular que no van a pasar al tálamo, activan de forma generalizada y difusa nuestro sistema nervioso. Pero cuando llega al sistema talámico reticular, ¿no? Estas generalmente van a ser fibras de tipo activadoras y van a llegar a áreas restringidas, ¿no? Por eso es que se le asigna un rol importante dentro de la atención selectiva. Hay otras fibras, por ejemplo, que van a llegar a la parte inferior del bulbo y esta área de la formación reticular
tiene un efecto inhibidor sobre la conciencia y su estimulación produce sueño. En algunos casos donde se ha visto que esta región ha sido destruida, la persona permanece en estado de alerta y no puede dormir por la función inhibidora que tiene. ¿Ya? Entonces también se ha visto que pueden producirse inhibiciones periféricas o descendentes en los receptores táctiles, la retina, pero a partir de la estimulación de la formación reticular que se encuentra a nivel vulvar. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Generalmente el olfato no se activa de forma tan inmediata cuando uno no está despierto. Por eso es que la mayoría de las alarmas son de tipo auditivo, ¿no? Cuando hay un incendio, las alarmas encienden la luz y empieza el sonido. Porque en ese momento nuestro olfato, si no estamos conscientes, no los vamos a terminar de procesar. Probablemente por eso es que mucha gente se intoxica con monóxido de carbono y no se despierta, ¿no? Y muere, se muere dormida. Entonces, no es lo suficientemente intensa como para llegar a nuestro sistema talámico reticular. Quizás llega a áreas periféricas, pero no es suficiente como para que nos despertemos y, y podamos salir del lugar. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Se han hecho otros estudios, ¿no?, sobre el sistema activador reticular ascendente. Por ejemplo, algunos piensan que es un circuito de ida y vuelta, de modo que por retroalimentación la corteza también tendría que influir en la formación reticular, más o menos lo que su compañero nos preguntaba, ¿no? Por ejemplo, habla, ¿no?, de una mamá que probablemente no va a responder a ruidos, exigencias fuertes, pero si escucha llorar a su bebé, se va a levantar, aunque el ruido de su hijito no sea fuerte, ¿ya? Entonces ponen, por ejemplo, eso, ¿no?, que esto implica una discriminación cortical del estímulo antes de que llegue al sistema activador reticular ascendente, ¿no? Es como la corteza ha actuado de alguna manera antes para reconocer esta información, este es mi hijo y esto no es importante, ¿ya? Y en otros casos, cuando la persona se mantiene despierta durante una larga vigilia creada por emergencia, por ejemplo, cuando ustedes hagan turnos o cuando se la pasan leyendo, ¿no?, durante largas horas, entonces en esos periodos la persona probablemente está forzando la activación de su sistema activador reticular. Y este exceso, que en circunstancias de emergencia puede ser fisiológico y aceptable, cuando se estimula con mucha frecuencia, puede generar cambios en la conducta de la persona: irritabilidad, agresividad, miedo, ¿no?, ansiedad. Y se ha visto que este tipo de, de reacciones también se pueden ver con algunas sustancias, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína o la adrenalina, que van a exagerar en la activación del sistema activador reticular ascendente y que obviamente estos estímulos van a producir a la larga un fenómeno inhibitorio, pero después de mucho tiempo, ¿no? Y es como, quizás es el efecto que se espera, ¿no?, por el síndrome de Burnout, por ejemplo, ¿no? La persona estresada, no importa si duerme bien, es como todo el tiempo está agotada. ¿Cuáles son los estados normales de conciencia? Bueno, el estado normal de conciencia sería la vigilia y el sueño, ¿no? El estado de alerta o arousal implica estar despierto, listo para responder de forma activa y también de forma inmediata a un estímulo ambiental.
que puede coincidir con una desincronización en la actividad registrada en un electroencefalograma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se espera que haya una función fisiológica, un trazado electroencefalográfico permanente. Pero si hay algo que te llama la atención y que hace trabajar más tu cerebro, entonces va a haber una desincronización, que es normal, ¿no? Si ahorita ustedes están tranquilos viendo la pantalla y les dicen ahora examen, su cerebro se va a activar para intentar resolver el examen. Entonces, el tipo de ondas que se van a generar se van a acelerar un poquito más. A eso se refiere esa desincronización. En cambio, en una situación de vigilia, pero en reposo, el individuo va a estar despierto, pero no va a tener su atención centrada en ningún estímulo, ni la va a dirigir voluntariamente. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el electroencefalograma va a estar sincronizado, ¿no? Por ejemplo, cuando descansamos, ¿no? Cuando no tenemos, digamos, una responsabilidad pendiente o algo y podemos descansar, ¿no? Y divagar. Ahí, digamos, sería un estado de vigilia en reposo. El otro estado fisiológico sería el sueño. Bueno, y el sueño es un estado de la conciencia y del organismo regular, recurrente y fácilmente reversible. Esto es importante. Ustedes saben que el sueño es reversible. Va a haber una disminución de nuestro nivel de conciencia. ¿Ya? Durante esta etapa vamos a estar relativamente quietos, va a haber una gran elevación del umbral de respuesta a estímulos externos. Esto quiere decir que si de despiertos escuchamos esa voz, quizás cuando nos dormimos vamos a necesitar ruidos más fuertes o estímulos más fuertes para poder despertar, ¿no? Y prestar atención a ese estímulo externo. Durante el sueño, el trazado del electroencefalograma va a ir cambiando y esto va a depender mucho de los ciclos o periodos en los que nos encontremos. Durante el sueño se describen 4 periodos diferentes de actividad eléctrica cortical que van a caracterizar a la fase de sueño no REM y la quinta etapa o periodo sería la fase del sueño REM. En una persona adulta, sana, despierta, generalmente las ondas rítmicas suelen ser bastante regulares y constituyen un ritmo alfa que va a tener una frecuencia entre 8 a 13 ciclos por segundo, con un equivalente de 50 microvoltios y se considera como sincronizado. ¿Ya? Es la imagen que vemos acá abajito, ¿no? En cambio, cuando estás despierto, haciendo un examen, analizando algo, aparecen las ondas betas, que son más seguidas, ¿no? Como más de 30 ciclos por segundo, ¿no? En cambio, cuando estamos relajados, aparecen las ondas alfa. Bueno, vamos a repasar un poquito los estadios o periodos del sueño no REM. El primer estado, lo he puesto. Estado. Bueno, el estado número 1 o el estadio número 1 es un estado de somnolencia. Durante esta etapa, el ritmo que se registra en el electroencefalograma generalmente es de tipo alfa, que va a ir siendo reemplazado poco a poco por una actividad irregular de mucho menor voltaje, ¿no? Va a ir como de 14 a 30 ciclos por segundo, mezcladas con ondas lentas de 4 a 7 ciclos por segundo. Esto va a generar cierta desincronicidad, ¿no? Y aplanamiento de las ondas, que es parte del cambio, ¿no? de la funcionalidad del cerebro. ¿Ya? Cuando estamos somnolientos o adormecidos, entonces vamos a tener un ritmo más teta, ¿no? Entre alfa y teta. En el estadio 2 del sueño ligero van a haber ondas rítmicas de 12 a 14 ciclos por segundo. Entonces estos tienden a presentar el aumento y disminución gradual de la amplitud. Van a aparecer los famosos usos de sueño, ¿ya? Pero también van a aparecer las ondas K. Las ondas K son ondas lentas, puntiagudas, seguidas de ondas rápidas y que van a formar parte de este complejo de usos de sueño, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una onda K y aquí también hay una onda K. Y estas ondas así seguiditas son los usos de sueño. El estadio 3 es un sueño moderado, ¿no? Acá se van a agregar
igual los usos de sueño, y también van a aparecer ondas teta, que van a tener de 4 a 7 ciclos por segundo, y también van a aparecer las ondas delta, ¿no? Que tienen menos de 4 ciclos por segundo, son más lentitas, pero tienen un mayor voltaje, en este caso hasta 100 microvoltios, por eso es que ustedes ven que son más altas, ¿no? Cuando hablamos de ciclos, se refiere a cuántas puntitas cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Obviamente eso tendría que estar en una hoja del electroencefalograma. Pero estas, si se dan cuenta, no son tan altas. Por eso habla de 50 microvoltios. En cambio, estas ya son más altas. Entonces son más de 100 microvoltios. Y en el estadio 4, que es una fase de sueño profundo, se caracteriza por ondas delta de 1 a 3 ciclos por segundo de alto voltaje, y aquí ya va a haber la desaparición de los usos de sueño. Entonces van a ser ondas anchas y altas, ¿no? Muy breves. El sueño REM sería el estadio 5 y se caracteriza por la presencia de ondas beta, al igual que ocurre en la vigilia. En algunos casos aparece como sueño paradojal, porque en el electroencefalograma van a aparecer muchas ondas beta, ¿no? Y en algunos casos le denominan, ¿no?, ondas en diente de sierra. ¿Por qué creen que pasa eso en la fase de sueño REM? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? En la fase REM. Uh-huh. Exacto. Bien, Josué. Se debe a la actividad onírica. Durante la fase REM, generalmente nosotros soñamos, ¿no? Y estamos recreando todas las cosas, ¿no? Que, no sé, que ahí aparecieron. Se dice que esta no es tan voluntaria, ¿no? Porque igual en la fase no REM se registra cierta actividad, pero la actividad que se registra en la fase no REM es como una réplica de lo que nosotros vivimos, es una fiel copia de nuestras experiencias diarias. En cambio, en la fase REM va más allá, ¿no? Y no es que sea consciente, ¿no? No es que nosotros queramos ver, no sé, simbologías por todos lados, no. Eso es como muy del subconsciente o inconsciente, ¿no? Pero sí es como un poco más abstracto, ¿no?, que lo que ocurre en la fase no REM. Bien. Entonces, es importante que nosotros podamos distinguir estas dos formas de sueño. En el sueño no REM sabemos que va a haber cambios fisiológicos, ¿no? Va a disminuir el tono muscular, pero de forma ligera. Puede haber movimientos ocasionales de las extremidades. Nuestra respiración se vuelve un poquito más lenta. Puede haber una reducción de la frecuencia cardíaca, una reducción de la presión arterial, miosis, una reducción del metabolismo y leve oscilación de los globos oculares. Sin embargo, en algunos casos ustedes van a ver que durante esta fase, porque todavía existen algunos movimientos ocasionales, se habla, ¿no?, de como un cerebro inactivo y un cuerpo activo. En cambio, en la fase de sueño REM, que corresponde entre el 20 al 25% del tiempo de sueño, que ocurre generalmente después de 50 a 90 minutos que ha ocurrido la fase no REM, y que dura como unos 20 minutos, ¿ya? Se va a acompañar de movimientos conjugados rápidos y episódicos de los globos oculares, ¿ya? Se dice que cuando uno despierta justo en esta fase de sueño puede recordar hasta un 80% de lo que estaba soñando, ¿ya? Durante esta fase, por ejemplo, va a haber como que una activación más, bueno, va a haber una activación del cerebro y va a haber todavía una disminución de la actividad motora voluntaria, ya de forma más marcada que en la fase no REM. Va a haber una reducción del tono muscular,
va a aumentar la frecuencia cardíaca, respiratoria y la tensión arterial. ¿Ya? Esta fase no REM se han hecho investigaciones y se ha encontrado que ocurre en recién nacidos, en animales decorticados y también en personas ciegas, pero que obviamente las personas ciegas no van a replicar las mismas cosas como nosotros, con colores y ese tipo de cosas, no tanto estímulos visuales. Con el tiempo ellos aprenden principalmente a soñar a través de estímulos auditivos o táctiles, ¿no? O quizás otro tipo de información sensorial. Y se han hecho experimentos también o seguimiento de personas, ¿no? Adultas que terminan perdiendo la vista, que al principio sí sueñan como nosotros, o sea, su sueño, sus expresiones oníricas van a ser igual que las nuestras, ¿no? Imágenes con colores, todo eso. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, van a empezar a soñar a través de estímulos táctiles y auditivos principalmente. Bueno, ¿qué ocurre en nuestro cerebro químicamente para que se produzca el sueño? Bueno, la anterior semana habíamos hablado de que hay como ciertos moduladores, ¿no? Y entre estos moduladores generalmente están los neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, la norepinefrina o noradrenalina y algunos colinérgicos. Por ejemplo, la serotonina se dice que es producida por las neuronas que se encuentran en el rafe medio del tronco cerebral y que una destrucción de esta podría ocasionar vigilia permanente, ¿no? Tiene un rol importante en la regulación del sueño REM y no REM, por eso es importante, ¿ya? Se ha visto que un precursor, el 1-triptófano, podría mejorar el insomnio en algunas personas, ¿no? Quizás por eso los médicos ortomoleculares o los, ¿cómo se llaman? Los callahuayas, los médicos naturistas, utilizan, ¿no? Suplementos de triptófano para ayudar a las personas a dormir o conciliar el sueño. La dopamina también es un neurotransmisor. ¿Se acuerdan? La anterior vez habíamos hablado de que era un neurotransmisor de tipo activador. Precisamente está relacionado con el despertar, ¿ya? Y algunos casos se puede bloquear su acción a través del uso de algunas fenotiacinas, ¿no? La pimosina, ¿no? Que son principalmente antagonistas dopaminérgicos. Si hacemos esto, puede que la persona duerma más tiempo. Con el caso de la norepinefrina, esta tiene una relación inversa con el sueño profundo. Por ejemplo, se ha visto en algunos casos que cuando se utilizan bloqueadores alfa puede aumentar el sueño. Y, por ejemplo, esto no ocurre con los betabloqueadores, ¿no? No se tiene el mismo efecto. En cuanto a los colinérgicos, como la fisiostigmina, también se ha visto que puede favorecer el sueño REM en algunos casos. Ahora, es importante ver esta actividad mental que ocurre durante nuestras horas de sueño. Quizás el rol más importante podríamos atribuirlo a la fase de sueño REM, ¿no? Como les decía hace un momento, la gran parte de la actividad onírica o de nuestros sueños ocurre durante esta fase, ¿no? Los sueños se describen como experiencias complejas con componentes perceptuales, ideativos y afectivos, que para el que sueña tiene un carácter similar a la realidad. ¿Ya? Es decir, durante nuestro sueño nosotros sentimos, nos expresamos como nos expresaríamos en la vida real. ¿Ya? Acá, por ejemplo, nos señala que los sueños suelen ser predominantemente auditivos, visuales y también puede incluir otras modalidades sensoriales como táctiles, ¿no? Entonces, cuando la persona se despierta en la fase REM, puede recordar con mucha nitidez algunos fenómenos que hayan ocurrido. En la fase no REM, también, como les decía, hay actividad onírica, ¿no? Tiene una mayor incidencia del pensamiento conceptual y puede ser una fiel copia de la rutina diaria, ¿ya? Otra situación que experimentamos durante el sueño y desde en condiciones fisiológicas son las alucinaciones hipnogónicas, ¿ya? Las alucinaciones hipnogónicas ocurren cuando nosotros nos estamos por quedar dormidos, ¿no?
como se están durmiendo y sienten que ha pasado una sombra o que alguien les ha tocado, ¿no? Puede ser parte de una alucinación hipnogónica. No es anormal, está considerada dentro de lo normal. Pueden aparecer también alucinaciones hipnopómpicas, que estas van a ocurrir cuando nos estamos despertando, ¿no? A veces uno está despertando igual, ¿no? Por el nivel de conciencia que estamos, ¿no? Estamos como en un momento un poco onírico, obnubilados, y al despertar igual podemos tener falsos reconocimientos de algunos objetos, ¿no? O percibir las cosas de forma errónea, que alguien pasa, que alguien nos toca, o que alguien nos pide algo, o una voz o algo, ¿no? Que está relacionado a esta actividad durante el sueño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me da miedo salirme. ¿No hay preguntas? Uh-huh. ¿Cuál es, en qué sentido, pero? Ah, ya. La parte más reparadora siempre se la va a atribuir a la fase REM. ¿Ya? La fase REM cumple varias funciones, ¿no? La actividad onírica ayuda mucho, por ejemplo, a la fijación, bueno, no sé, todavía falta mucho por investigar en cuanto al sueño, pero a la fase REM se le atribuye muchas cosas, además de solo la actividad onírica. Se le atribuye, por ejemplo, la capacidad de fijar el conocimiento, ¿no? El aprendizaje. Se asocia mucho con la memoria, ¿no? Con la afectividad, ¿no? Entonces hay como varias tareas que se le atribuyen a la fase de sueño REM. Cuando nosotros tenemos solo etapas no REM de sueño, probablemente experimentamos un sueño poco reparador. No sentimos que hemos dormido. Esto ocurre con algunos medicamentos. Por ejemplo, las benzodiazepinas, el clonazepam, el lorazepam, el alprazolam, lo que hacen es inhibir la fase de sueño REM y solamente se repiten fases de sueño no REM. ¿Y qué pasa contigo? Cuando te despiertas es como si no hubieras dormido. Sientes que no has dormido, pero le preguntas a alguien y te dice, pero estabas dormido como piedra, te hemos intentado despertar y no despertabas. Pero la percepción que tiene la persona sobre cómo ha descansado es distinta. Y es precisamente por esa fase de sueño REM. Se han intentado, es difícil hacer investigación con los sueños, porque no podemos entrar al pensamiento de las personas. Entonces, lo que se hace es básicamente el análisis cualitativo de las experiencias subjetivas que la persona te da cuando se despierta, ¿no? Y se compara, por ejemplo, con el trazado electroencefalográfico para ver, en esta parte sí se ha estresado porque han aparecido ondas betas, aquí se ha vuelto a relajar, ¿no? De hecho, han hecho experimentaciones con eso, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven la privación de la fase REM. Lo que hacían eran personas que estaban con los electrodos en su cabeza y empezaban a dormir antes de que, cuando ya estaban en la fase 4, las despertaban, ¿no? Y la persona se despertaba, ¿no? Y luego se volvía a dormir. Y cuando veían que otra vez estaba en la etapa 4 y pasando a la etapa 5, le volvían a despertar. Y ellos veían, ¿no? Que al principio, en un día, bueno, en una noche, a la persona le despertaban como 5 veces, ¿no? Como si hubiera tenido 5 ciclos REM. Pero al día siguiente necesitaban despertarle 10 veces y al día siguiente 20 veces, ¿no? Y era porque la fase no REM disminuía su frecuencia para intentar compensar y que haya una fase REM, ¿ya? Se ha visto que estos cambios pueden generar problemas de concentración en las personas, aumento del apetito, se vuelven personas más impulsivas,
hablan demasiado, son suspicaces. En algunos casos incluso pueden experimentar alucinaciones o paranoia. ¿Ya? Eso por la privación de la fase REM. Entonces tiene muchas funciones en cuanto a la actividad onírica, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la memoria, en cuanto a la regulación hormonal del apetito, de la ansiedad, ¿no? Entonces, durante esa fase ocurren muchos fenómenos que nos ayuda a regularnos. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos, ¿no?, sueño con fases de sueño REM, ¿no?, que es lo más fisiológico y lo normal, lo que se buscaría. Entonces, sí es importante, pero tampoco es bueno que solo tengas fases REM, ¿no?, de sueño. Es necesario ir alternando las fases no REM con las fases REM, ¿no? Y sabemos que va a haber más fases no REM que las REM, pero ahí hay un equilibrio fisiológico, ¿ya? Entonces, justo es importante esto, ¿no? La actividad mental durante el sueño. Ustedes, bueno, todos, cuando estamos estudiando en la universidad, experimentamos, ¿no?, esa necesidad como que, ¿para qué voy a dormir si puedo leer? Entonces, muchas veces dejamos de dormir de forma adecuada por intentar leer, ¿no? Y estos efectos de privación de sueño generan cambios, ¿no? Por ejemplo, la somnolencia diurna, van a estar más cansados durante el día, van a necesitar estímulos más fuertes para despertarse, ¿no? Si antes se despertaban porque cantaba el pajarito en su ventana, ahora necesitan una alarma fuerte en su celular y aún así no se despiertan, ¿ya? Va a haber alteraciones de las funciones mentales, la capacidad de concentración, de atención, de memorización, de orientación. Incluso los reflejos motores van a alterarse por no haber descansado adecuadamente, ¿no? Entonces, van a haber muchas dificultades en responder a los a estímulos externos y estas respuestas pueden ser inadecuadas. La persona puede tener un lenguaje confuso, puede presentar con el tiempo trastornos del pensamiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Además de ansiedad, etcétera. ¿Alguna duda, pregunta? Creo que ya son las 6:06 y nos vamos a quedar aquí. ¿Les parece? Sí, doctora, una consulta. ¿Por qué las Ujú. personas mayores tienen menos horas de sueño? Creo que es fisiológico normal, pero ¿por qué? Ya. Mm, Eso tiene que ver mucho con la maduración. Cuando somos bebés, nosotros dormimos más horas. Y eso es porque nuestro cerebro necesita mielinizarse y necesita desarrollar, madurar de alguna manera. Entonces, como parte del proceso de neurodesarrollo, necesitamos más horas de descanso. Durante esas horas, nuestras células cerebrales se van a mielinizar y eso nos va a ayudar a adquirir mayor funcionalidad. A medida que vamos creciendo, igual requerimos dormir horas, ¿no? Pero van disminuyendo esas horas, ¿no? Cuando uno ya es adolescente, 8 horas, ¿no? Un adulto, unas 6 horas, pero ya en la persona de la tercera edad, pues no tiene, más bien se atrofia, ¿no? Y como se atrofian estas áreas, probablemente igual se reduce las horas de sueño. Quizás tiene que ver mucho con el sistema de activación reticular ascendente, ¿no? Y con la inhibición del área inhibitoria, que no les permite como poder dormir. Entonces se despiertan más rápido. Pero es normal. Una persona adulta mayor va a dormir entre 4 horas, ¿no? Lo que es lo normal, es que su cerebro ya se ha envejecido, no tiene que formar nuevas células, entonces ya no requiere tantas horas para descansar. Gracias, Tiene que doctora. ver, tiene que ver más con la maduración, ¿no? Y la adquisición de habilidades. Como cuando somos niños necesitamos aprender más tareas, entonces necesitamos descansar más. No se olviden que durante las horas de sueño también se secreta la hormona de crecimiento, que es lo que nos hace a nosotros crecer. El adulto mayor pues, ya no necesita secretar hormona de crecimiento.
¿Alguna otra pregunta más? Ujú. Mm, Se dice que esto se debe a un gen, ¿no? Hay personas que muchas veces requieren pocas horas para descansar y pueden hacer muchas cosas. Pero lo que ocurre con esas personas no solo lo tendríamos que atribuir a sus horas de sueño, ¿no? Sino probablemente a otras características asociadas. Pero sí hay personas que pueden dormir 4 horas y tienen mucha energía, ¿no? Que ahorita no me acuerdo cuál es el gen que codifica eso, pero sí se ha descrito, ¿no? Y son totalmente funcionales, hacen sus cosas, no hay ningún tipo de deterioro. Y también hay otros trastornos, quizás cuando veamos trastornos vamos a ver esto, eh, donde no pueden dormir y eso les va a generar mucho deterioro cognitivo, hasta como una especie de demencia. Quizás los viejitos no duermen y por eso se demencian más rápido. Me has hecho pensar en eso. Ujú. Sí, y mueren jovencitos a veces, ¿no? Creo que si salen como un gen dominante, mueren 3 años después. Y en otros, cuando es, cuando no es, cuando es recesivo, pueden vivir hasta la adultez, pero se van demenciando y deteriorando. ¿Tienen tiempo? ¿Quieren ver un videito sobre el sueño? O ya no, o la siguiente vemos. ¿Quieren ver ahora? Sí, está bien. Ya les voy a mostrar. Mi computadora está muy lentita, no sé por qué. No sé si es mi internet. ¿Se ve en la pantalla? Se ve. Ya. Sueño y vigilia. Todos estamos muy familiarizados con el fenómeno del sueño. Sin embargo, realmente no entendemos lo que fisiológicamente en un organismo significa el sueño. Este, a diferencia de lo que muchos pensamos, es un estado fisiológico activo. Esto quiere decir que el organismo está llevando a cabo muchas actividades durante las etapas del sueño. Es recurrente, lo que quiere decir que se da comúnmente y periódicamente en los organismos, y es reversible, lo que lo diferencia de los llamados estados de coma. La principal característica del estado de sueño es que cambia la percepción y capacidad de respuesta frente al ambiente. El organismo que está en un estado de sueño no será capaz de percibir correctamente lo que pasa a su alrededor y tendrá prácticamente una nula capacidad de respuesta frente a él. Podemos comparar entonces cuáles son algunas de las diferencias del funcionamiento del organismo en los estados de sueño y vigilia. En primer lugar, y como mencionamos anteriormente, la mayor diferencia está en la capacidad de respuesta frente a los estímulos del ambiente. El estado de vigilia, es decir, el estar despierto, se caracterizará por una atención y capacidad de respuesta bastante alta, a diferencia del sueño, que tiene una capacidad de respuesta casi nula. Otra diferencia importante es la función cerebral. Esto no quiere decir que durante el sueño no exista función cerebral, sino que las partes del cerebro que están activas son diferentes durante el sueño y la vigilia.
Existe también una diferencia importante a nivel de hormonas. Ejemplo de esto es la hormona del crecimiento. Esta hormona, que es responsable de prácticamente todos los fenómenos de crecimiento en nuestro cuerpo, se secreta principalmente asociada al sueño. Por lo tanto, un organismo que no cumple con sus necesidades de sueño tendrá problemas de crecimiento. Existe también una diferencia importante en la función metabólica, ya que, como es imaginable, durante el sueño, esta disminuye considerablemente, principalmente porque el gasto energético es mucho menor. Además, habrá una diferencia a nivel del ambiente, ya que, sobre todo el sueño, necesita condiciones ambientales bastante específicas para poder producirse de manera correcta. Estos dos procesos están ampliamente regulados a nivel del sistema nervioso. Si nos fijamos en la estructura de un encéfalo, el estado de vigilia está dado principalmente por la activación de un sistema llamado Sistema Reticular Activador Ascendente, abreviado SARA. Este sistema está principalmente en la parte anterior, es decir, la parte del frente del hipotálamo, y en cierta porción del tallo cerebral. El estado de vigilia se dará principalmente por la secreción de algunos neurotransmisores en el sistema nervioso en general. Estos son la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina y el glutamato. La presencia de todos estos neurotransmisores activarán centros de la corteza, manteniendo al organismo activo. Por otro lado, el estado de sueño estará controlado principalmente por el núcleo ventrolateral preóptico, el cual se encuentra en la parte posterior, es decir, la parte de atrás del hipotálamo. Los neurotransmisores característicos del sueño son la serotonina, melatonina y glicina, que se producen de manera importante en el tallo cerebral. Estos tendrán la función principalmente de inhibir al SARA. Un neurotransmisor que tendrá especial importancia en la regulación de sueño y vigilia es la adrenalina. Esta, como parte de sus funciones, tiene la de mantener activo el sistema reticular activador ascendente. Por lo tanto, en su presencia se mantendrá el estado de vigilia, a pesar de que muchas veces las necesidades del organismo dicten lo contrario. Es necesario considerar que el sueño y la vigilia tienen un ritmo, es decir, que no son procesos que se producen azarosamente, sino que cumplen con ciertos tiempos. Esto tiene estrecha relación con los ritmos biológicos de procesos como los que mencionamos anteriormente, tales como el metabolismo y la secreción de hormonas. El ritmo de sueño y vigilia es lo que se llama un ciclo circadiano. Esto hace referencia a lo que todos conocemos como un reloj biológico y quiere decir que el organismo es capaz de darse cuenta de los tiempos que suceden entre un proceso y otro. Esto estará dado principalmente por dos factores. En primer lugar, el hipotálamo, que es un núcleo en el centro del cerebro, tendrá una regulación importante a nivel de ciclos circadianos. En segundo lugar, el cuerpo será capaz de captar distintos estímulos, tales como la actividad que la persona hace durante el día, de modo que cuando la persona está en un estado de actividad alta, se verá favorecido el estado de vigilia, mientras que la actividad baja favorecerá el estado de sueño. Sin embargo, también pueden percibirse factores ambientales, tales como la luz. De esta forma, es favorable que el estado de vigilia se dé durante el día, cuando existe una alta cantidad de luz, y el estado de sueño se corresponda más bien con la noche, cuando la luz es menor.
Por último, es necesario destacar que existe una relación muy cercana entre los ciclos de sueño y el estrés. Esta relación es bilateral, lo que quiere decir que tanto el sueño afectará sobre el fenómeno del estrés como la presencia de estrés afectará la regulación del sueño. Como sabemos, el sueño, cuando no se produce correctamente, es capaz de producir alteraciones neurológicas. Esto porque no se están llevando a cabo funciones fundamentales de reparación a nivel del sistema nervioso. Estas alteraciones neurológicas a la vez llevarán a una situación de estrés, ya que producirán cambios tales como la ausencia de concentración o dificultades para llevar a cabo actividades normales. Por otro lado, el estrés producirá un proceso llamado privación del sueño paradójico. Esto quiere decir que cuando el organismo más necesita de sus mecanismos de reparación, más difícil será conciliar el sueño. Por lo tanto, en condiciones de estrés es mucho más difícil que el organismo llegue a un estado de sueño correcto. Bueno, ese es el videito que les quería mostrar para reforzar un poquito lo que hemos visto. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Nos vemos la siguiente semana para ver trastornos específicamente. Ya, que tengan una buena semana, que les vaya bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora.